Estás escuchando El Buen Economista con Yashi Morales. Un podcast para quienes buscan entender de manera simple y entretenida cómo funciona la economía. Un podcast de Fundación Libertad. El mal economista solo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá. Henry Hazlitt. Hola a todos, soy Yashi Morales y bienvenidos a El Buen Economista. En este episodio vamos a desandar las ideas de los capítulos Planes para la más amplia distribución del trabajo y El fetichismo del pleno empleo del libro La economía en una lección de Henry Hazlitt. En el episodio anterior hablamos del miedo que algunas personas tienen al avance tecnológico y del error que implica creer que una forma más eficiente de hacer algo necesariamente eliminará empleos. La otra cara de la misma moneda sería pensar que una modalidad menos eficiente creará trabajo. Ligada a esta falacia suele aparecer la creencia de que en el mundo existe una cantidad determinada de empleo que podemos intentar repartir entre el mayor número de gente posible. Sería algo así como si los puestos de trabajo fuesen un juego de suma cero. Me parece importante mencionar al comienzo del capítulo que esta idea es un disparate. Sencillamente porque no existe un límite al trabajo por hacer. Mientras haya necesidades o deseos humanos insatisfechos, existirá aquello que el trabajo pueda atender. Sin embargo, este pensamiento ha sido atacado por muchos que no pudieron o no les convenía comprenderlo. Tal es así que, basados en la creencia de que existe una cantidad fija de trabajo, aparece el accionar de los sindicatos. Estas organizaciones pretenden asegurarse la exclusividad de empleos que, en palabras de Hazlitt, son de dudosa asignación. Es verdad que algunos individuos se pueden ver beneficiados a expensas de los demás por este sistema. Pero los que apoyan esta teoría como práctica general se olvidan que su aplicación siempre aumenta los costos de producción y, en definitiva, reduce la demanda de otros trabajos potenciales, llevando también a una menor cantidad de bienes producidos. Para ver esto, Hazlitt nos invita a imaginar el caso del propietario de una casa que se ve obligado a contratar a 2 hombres para realizar el trabajo que bien podría llevar a cabo uno solo de ellos. A simple vista, es cierto que se habrá proporcionado empleo a una persona más, pero la disponibilidad económica del dueño de la casa, es decir, el dinero con el que contaba, se verá disminuida justamente en esa medida. Esto último implica que ahora no podrá invertir dicha cantidad en algo que hubiese ocupado a algún otro trabajador. Como su pared ha sido reparada a un costo doble del normal, se ve forzado a no poder comprar el nuevo jean que tenía pensado. Así, el trabajo no se ha incrementado. Un día de empleo de una persona que resultaba innecesaria para llevar a cabo la tarea ha supuesto un día de desempleo del fabricante de pantalones. Y los perjudicados son varios. Por un lado, el propietario de la casa, en lugar de tener reparada la pared y haber adquirido una nueva prenda de vestir, ahora solo cuenta con lo primero. Por otro lado, el fabricante de pantalones no tendrá mayor trabajo porque esa venta nunca llegó a existir. Por último, si consideramos al jean como parte de la riqueza nacional, el país dispondrá de un jean menos. Dicho de otro modo, pretender crear más puestos de trabajo mediante su arbitraria subdivisión, en última instancia, disminuye la riqueza nacional. Este tema da lugar al apasionante debate que existe sobre la reducción de la jornada laboral. Se trata de una discusión que no es nueva, sino que por el contrario se ha ido transformando a lo largo de los años. Incluso Hazlitt menciona que en el momento en que estaba escribiendo La economía en una lección, ya existían numerosos proyectos para impedir el desempleo, estableciendo la semana laboral de 30 horas. En la actualidad, casi 80 años después, la situación no parece ser muy diferente. Es importante destacar que en este episodio, a excepción de cuando se especifique lo contrario, abordamos este tema desde la perspectiva de políticas públicas impulsadas por sindicatos o legisladores. Es decir, la falsa creencia de que se puede aumentar el empleo mediante la imposición de la distribución de tareas entre una mayor cantidad de trabajadores. Excede a este episodio los casos de reducción de jornada laboral como consecuencia de una negociación entre particulares, aumento de la productividad, entre otros, que alcanzan dicho objetivo a través del orden espontáneo.
En pocas palabras, acá nos referiremos a los planes distributivos del trabajo que se apoyan en la rara ilusión que comentamos anteriormente. Una vez más, podemos poner en práctica la lección enseñada por Hazlitt, y es que las personas que defienden tales medidas piensan solo en el empleo que proporcionarían a grupos o individuos aislados, pero no consideran cuál sería su efecto sobre toda la comunidad. Dando vuelta a la página, en el capítulo El fetichismo del pleno empleo, el autor comienza diciendo: el objetivo económico de las naciones, como el de los individuos, es lograr el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. Todo el progreso económico de la humanidad ha consistido en obtener mayor producción con el mismo trabajo. Este principio básico del razonamiento económico significa que nuestro objetivo primordial debería ser el de elevar la producción al máximo. El empleo se convierte así en una consecuencia necesaria de la realización de ese objetivo. La producción es fin, el empleo únicamente el medio para conseguirla. De este modo, Hazlitt nos ha hecho arribar a una importante conclusión. Si nuestra economía se encuentra en un estado de pleno rendimiento o producción máxima, al mismo tiempo el empleo será total. Por el contrario, contar con pleno empleo es posible sin necesariamente alcanzar una producción plena. Un ejemplo extremo que nos presenta el autor es el de las tribus primitivas que cuentan con una alimentación y condiciones de vida muy miserables, pero padecen desempleo. No hay nada más fácil de conseguir que el empleo total cuando, al ser considerado como un fin, queda completamente desconectado del objetivo de plena producción. Sin embargo, por algún motivo que les dejo a ustedes para analizar, los legisladores no suelen presentar proyectos de ley sobre producción plena, sino sobre pleno empleo. Por último, Hazlitt nos recuerda que el progreso de la civilización ha significado la reducción del número de personas empleadas y no su aumento. Así, el verdadero problema no es cuántos millones de personas empleadas habrá en nuestro país en X años, sino cuál será el volumen total de la producción en esa época y, en consecuencia, cómo será nuestro nivel de vida. A continuación, hablaremos de este tema con Carlos Rodríguez Brown, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la misma universidad. Además, Rodríguez Brown cuenta con una destacada presencia en medios nacionales e internacionales. Carlos, bienvenido, muchas gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ustedes. Es un gusto tenerlos con nosotros, Carlos. Déjeme preguntarle para comenzar. En este episodio estuvimos conversando acerca de cómo ve Henry Hazlitt el mercado de trabajo y hay una falacia que él intenta desmitificar a lo largo de este capítulo, y es que él dice que hay gente que cree que existe en el mundo una cantidad determinada de trabajo, una cantidad fija de empleo. ¿Cree usted que esta creencia continúa a lo largo de los años? Porque sabemos que el libro fue publicado a mediados del siglo XX. ¿Es una creencia todavía arraigada en nuestra sociedad? Pues yo sospecho que sí. La falacia de la suma fija que aplica Hazlitt al mercado de trabajo se puede aplicar también en otros sectores. Y efectivamente, yo creo que es una de esas falacias que son, como diría yo, perdurables en el tiempo. ¿Y cómo podríamos hacer para intentar contribuir a desmitificarla? Pues, entre otras cosas, hacemos esto que estamos haciendo tú y yo, que es hablar y difundir en lo posible el pensamiento económico. Iba a decir pensamiento económico liberal, pero sabes que en realidad la falacia de la suma fija es tan obvia, si quieres, que yo me he encontrado con economistas de muy diversas adscripciones ideológicas que comparten el rechazo de la falacia. O sea que, en fin, parece que hay trabajo por delante, pero sí, en eso estamos, ¿no? Ok, entonces, en base a esto que usted nos comenta, podemos decir que hay un punto de vista optimista en el cual no solamente los liberales tratamos de explicar que esto no es así, sino que también hay otros economistas que no necesariamente se identifican con el liberalismo y que coinciden. Efectivamente, porque la idea de que la riqueza se crea
igual que el empleo se crea, es una idea lo suficientemente amplia como para que la compartamos muchas personas, no necesariamente los liberales. Yo tengo amigos en España y en otros países que son pues socialistas o socialdemócratas y tal, y sin embargo no aceptan la falacia de la suma fija y aceptan que tanto la riqueza como el empleo no están dados, no son un dato, sino que se pueden crear, y su creación se puede facilitar con las políticas adecuadas, y también se puede perjudicar, claro está, con las políticas erróneas. Clarísimo. Ahora, sobre eso le voy a preguntar en unos minutos, pero déjeme indagar, aprovechando que usted es de España, como recién nos comentaba. Vemos en las noticias que esto está pasando en Europa, pero también está sucediendo en otros países de Latinoamérica, donde se empieza a hablar de reducir la jornada laboral a 4 días o reducirlas en cantidad de horas. ¿Esto aplica a la idea de intentar repartir la misma cantidad de trabajo entre el mayor número de gente posible, o usted cree que los argumentos para reducir la jornada laboral están siendo otros en este momento en Europa? Yo creo que hay argumentos de diversos tipos sobre eso, porque claro, no olvidemos que la jornada laboral se ha reducido en el tiempo, claro está. De hecho, a mí me gusta decirles a mis alumnos que durante buena parte de la historia de la humanidad la jornada laboral era toda. O sea que todo el mundo trabajaba todos los días del año y a todas las horas que permitía la luz del sol, y a veces sin la luz del sol, ¿no? O sea que efectivamente se ha ido reduciendo. Es importante destacar que esta reducción, que habitualmente los intervencionistas atribuyen exclusivamente a la acción política y legislativa, depende crucialmente de otro tema, claro está, depende de la productividad. Es la productividad lo que permite que la riqueza se crea y aumente, y que pueda al mismo tiempo reducirse la jornada laboral. Ahora, en líneas con esto que usted nos comenta, puede ser que, hay una diferencia entre lo que es una reducción de la jornada laboral obligatoria impuesta por algún marco legal, y por otro lado es el acuerdo entre privados que desean contratar, entre empleado y empleador. Puede ser que en Europa usted esté viendo que cuál de estos caminos está avanzando más. Se está reduciendo la jornada laboral porque se ponen de acuerdo entre partes, o porque se está intentando imponer un marco regulatorio que abarque a todos por igual. Lo interesante del asunto es que pueden estar sucediendo las dos cosas, porque un aspecto importante que hay que reseñar es que si la política y la legislación intentan reducir la jornada laboral por la fuerza y sin tener en cuenta la productividad, esto puede tener efectos muy nocivos, en particular sobre el empleo. Pero normalmente yo creo que los políticos son a veces lo suficientemente inteligentes como para no forzar la máquina, de tal manera de ir ajustando la legislación a una cuestión de hecho, que es que como la productividad sube, efectivamente, en muchos casos la jornada laboral puede reducirse. Ahora bien, en el caso de Europa, es importante no tomarla como un bloque, puesto que no lo es. Y encontramos países que tienen un desempleo muy alto, lamentablemente España es uno de ellos, y también países que tienen un desempleo muy bajo. Esto muchas veces no se tiene en cuenta, pero los países del norte de Europa, que habitualmente son considerados un ejemplo por los socialistas, son países que tienen un desempleo muy bajo. Y esto no es ningún misterio. No es que sean países liberales, quiero decir, tienen países con estados muy grandes. Imagínense usted, los impuestos en los países nórdicos pues son elevadísimos, y los estados son muy grandes, y el gasto público es muy elevado, pero tienen un mercado laboral libre. Y esta es la clave. Entonces tienen un desempleo muy bajo. En España, en cambio, otros países también, pero España, que es lo que yo conozco más y es donde vivo desde hace 45 años, lo que tenemos es un mercado laboral bastante intervenido. Entonces es un mercado con costes elevados de entrada y también de salida.
Y esto es algo que heredó la democracia desde la dictadura franquista, que fue una dictadura muy intervencionista en el mercado laboral, y esto se ha ido reformando, pero muy lentamente. Y es esa lentitud lo que explica que tengamos un mercado de trabajo en España más intervenido que en otros países de Europa, y por lo tanto que tengamos un desempleo también bastante mayor que la media europea. Ahora, déjenme preguntarle, es muy interesante esto que nos comenta, porque lamentablemente, le cuento, en países como el mío, en Argentina, muchas personas asocian la idea del mercado laboral libre, o esta palabra desregulación, asocian que va de la mano con la explotación laboral. ¿Usted cómo explicaría eso? Pues es importante desmentirlo, ¿no? Sí. Porque esto es un muy antiguo camelo antiliberal, no solamente de izquierdas, la derecha puede ser también muy intervencionista, como sabemos, ¿no? Entonces es importante desmentir esta idea de que cuando el mercado laboral es libre, entonces aumenta la explotación. Esto no es así. Si uno ve los países que tienen mercados de trabajo relativamente más liberalizados, como lo que digo, el país del norte de Europa o los propios Estados Unidos, pues lo que tiene usted ahí es no solamente un desempleo relativamente bajo, sino también un nivel de salarios reales bastante más elevado que otros países. O sea que la tesis de la explotación yo creo que no se tiene en pie. Bien, y déjeme preguntarle, porque hay una palabra que mencionó mucho y no quisiera que pasemos por alto, que es la productividad. ¿Cómo podemos hacer, si tenemos que pensar en términos de productividad, qué es lo que se tiene que hacer o dejar de hacer, también me puede responder, de parte del Estado para contribuir a ese aumento en el largo plazo? En primer lugar, hay que entender quiénes son los que crean la riqueza. A menudo, como tenemos unas sociedades tan politizadas, tendemos a pensar que son los gobiernos los que crean la riqueza, ¿no? Y esto no es así. El primer párrafo del libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, empieza diciendo: el trabajo de las personas es la fuente de la que brota la riqueza de los países. Entonces, claro, tú me podrías decir, bueno, trabajan en Canadá y también trabajan en Venezuela. ¿Qué es lo que pasa en Canadá que no pasa en Venezuela si todo el mundo trabaja? Pues lo que pasa es un marco institucional que promueve la creación de riqueza o no. Y da la sensación de que el marco de Canadá es distinto que el de Venezuela en términos de seguridad jurídica, respeto a la ley, justicia, mercados relativamente abiertos, estados no arbitrarios, etcétera, etcétera. O sea que no es casualidad, digamos, que los trabajadores canadienses vivan mejor que los trabajadores venezolanos, ¿no crees tú? Claro que sí. Déjeme preguntarle, estaba pensando mientras lo escuchaba, acerca de la evolución a lo largo del tiempo y, por un lado, lo que nos ofrece el Estado y lo que, en mi humilde opinión, creo que siempre nos va a ofrecer, que es intervención en algún punto, o podemos decir los hacedores de política, para también llevarlo a quiénes son las personas que están ahí atrás. Pero quiero ahora correr un poco el foco a la demanda de Estado, a lo que las sociedades están demandando, votando, eligiendo. ¿Usted cree que las economías occidentales están yendo hacia mercados laborales más libres? ¿Estamos yendo a menos regulaciones de parte del Estado, a una menor intervención en esta relación que decíamos empleador-empleado? ¿O estamos estancados? ¿O estamos peor? ¿Cómo lo ve? Yo creo que aquí hay que hacer una distinción entre lo que llamamos los economistas la microeconomía y la macroeconomía. Uh-huh. Y esto tiene que ver con lo que estamos discutiendo. A mí me parece que en términos de microeconomía estamos yendo hacia unos mercados relativamente más libres. Si tú te fijas por ejemplo, el control de los precios, en el proteccionismo arancelario, en la intervención del Estado a través de las empresas públicas, eso se ha ido flexibilizando a lo largo del tiempo. Y permíteme que haga una mención a las crisis económicas que hemos vivido ahora con respecto a las crisis económicas anteriores. La gran crisis del 30
muy interesante en este aspecto, porque lo que hubo es un movimiento hacia un intervencionismo microeconómico masivo. Se controlaron los precios, se levantaron barreras aduaneras, hubo un proteccionismo brutal en todo el mundo. Y esto ahora no ha pasado. Si te fijas, los movimientos proteccionistas son mucho más débiles ahora que antes y tenemos un comercio en el mundo bastante más libre. Y eso mismo se aplica a los mercados laborales, de manera muy paulatina, con subidas y bajadas. La realidad nunca es una cosa aritmética transparente, ¿no? Pero el movimiento a escala microeconómica yo creo que va hacia una mayor liberalización. Ahora bien, del lado macro esto es distinto, porque el peso de los estados ha crecido durante el último siglo y su crecimiento apenas se ha desacelerado, digamos, en las últimas décadas. Pero todavía seguimos teniendo estados muy onerosos, muy grandes, y la solución de tener más impuestos y más gasto público y más deuda pública es algo que está bastante generalizado. O sea que yo diría que hay para un lado y para el otro, más libertad a escala micro y menos a escala macro. Qué interesante. Estaba pensando en relación a la macro, ¿cree que eso sucede, para enfocarnos en lo que podemos decir que los liberales vemos como el problema? ¿Eso sucede porque la sociedad lo está demandando, la sociedad lo está pidiendo o no estamos encontrando el modo de controlar el Leviatán, podríamos decir? Esto es una pregunta muy interesante porque muy a menudo tendemos a pensar que los problemas del Estado son problemas de los políticos, ¿no? Entonces, echamos la culpa al Estado de todo, la famosa frase italiana, piove porco governo, ¿no? O sea que le vamos a echar la culpa al Estado de todo lo que pasa. Y esto yo creo que lo que hace es esquivar, gambetear, diríamos los argentinos, que yo también soy argentino, gambetear un problema de fondo, que es la responsabilidad que tenemos todos en esto. ¿Por qué? Y porque un fenómeno que se ha universalizado es la democracia, ¿eh? Claro, que si miras ahora el mundo y lo miras hace un siglo, pues la democracia se ha generalizado probablemente como nunca en la historia. Y esto plantea el problema que tú sugieres, que es un problema muy relevante, y es en qué punto tenemos nosotros responsabilidad. Y yo creo que en parte sí, en parte la tenemos, porque normalmente le solemos pedir al Estado que resuelva los problemas. Y la gente vota libremente, muchas veces opciones políticas intervencionistas que propician un Estado más grande. Esto, pues, en Argentina y en España me parece que es bastante evidente. Pero, ahí tenemos el otro lado de la moneda. Y es que la gente puede que demande más Estado, pero lo que no quiere es pagarlo, ¿eh? Entonces, aquí hay una tensión que se está viendo, yo creo que en muchos países, y es que hay un umbral donde se produce una tensión entre estos dos impulsos contradictorios de los que te hablo, de que queremos más Estado pero no lo queremos pagar. Y esto puede llevar a que este crecimiento del Estado no sea imparable. Y déjame que vuelva un momento a los países nórdicos. Porque lo que ha sucedido en los países nórdicos es que se pasaron, como dirían en Argentina, se pasaron de rosca. Y subieron tanto los impuestos que la gente empezó a votar a los partidos que proponían estados más pequeños. Y de hecho es lo que ha sucedido en los países nórdicos, tienen un estado muy grande, claro, pero son relativamente más pequeños de lo que eran en los años 60 y 70. Entonces, a lo mejor ahí tenemos una posible vía de salida a este problema tan interesante que planteas, y yo creo que es el gran problema de la política contemporánea. Qué bueno esto que nos dice, porque también nos deja ahí como un espacio hacia dónde trabajar los que estamos en comunicación o creamos contenido o intentamos contribuir de algún modo a las ideas de la libertad, ese espacio de decir, si gusta el Estado grande pero no gusta pagarlo, quizás demostrar también cuánto nos cuesta, ¿no? Esto es muy importante porque los estados, que tendrán muchos defectos pero no son idiotas, lo que intentan es visibilizar las virtudes del gasto y ocultar el coste de los impuestos.
Esto es una regularidad de los estados modernos. Hacen todo lo posible por ocultar la presión fiscal a través de las tributaciones indirectas, las retenciones y toda clase de la deuda pública, toda clase de mecanismos que intentan disfrazar la presión fiscal. A través también de otro mensaje que es muy típico, que es la redistribución de la renta. Es la idea de que no importa que los impuestos suban, porque suben sobre todo para los ricos, pero no para los pobres. Y ahí tenemos los liberales una gran tarea por delante, que es explicar, en la medida de nuestras posibilidades, que esto no es verdad. Los estados grandes que tenemos ahora no se pueden financiar y no se financian quitándole el dinero solamente a los ricos, sino quitándoselo a la gran masa de la población. Ahí tenemos, por tanto, una tarea por delante enorme. Los jóvenes como tú van a tener que trabajar muchísimo en el futuro intentando explicar, intentando hacer transparente esta realidad, yo creo. Y eso intentamos hacer desde aquí. Creo que con lo último que nos dijo hace un muy buen resumen de lo que es esta obra puntualmente de Henry Hazlitt, La economía en una lección. Es por eso que la hemos elegido para trabajar en este podcast. Déjeme preguntarle una última cuestión que me quedó en el tintero relacionándolo con el mercado laboral. Pensaba hace un momento en esta visión que usted nos decía, diferenciando la micro de la macro y cómo quizá se ha liberalizado un poco más la micro, pero se ha vuelto un poco más intervenida la macro. ¿Qué rol queda en el siglo XXI? ¿Qué rol cree usted que tienen los sindicatos en todo esto? Es un tema que trataremos más adelante en profundidad en otro episodio, pero quiero aprovechar y tener su opinión. Pues es una pregunta muy importante, porque está pasando una cosa con los sindicatos. Desde luego en Europa esto es muy claro. Sospecho que en Argentina también, y es que se han politizado de tal manera que el Estado les da, ¿cómo diríamos? Les ha dado el abrazo del oso. O sea, los ha agarrado, los ha puesto bajo su seno, otorgándoles toda clase de privilegios. Y sin embargo, al mismo tiempo, los supuestos protagonistas de toda esta historia, que son los trabajadores, les están dando la espalda, de tal manera que un fenómeno bastante generalizado es que están perdiendo apoyo los sindicatos. Están asociados a políticas intervencionistas, a impuestos elevados, a hacer como una especie de servidumbre de la política, servidumbre del gobierno, y al mismo tiempo generan una sospecha, un recelo por parte de los trabajadores. Yo creo que la labor ahí de los liberales, sospecho que no tiene que ser tanto atacar a los sindicatos, que yo creo que son instituciones importantísimas de la sociedad civil, sino atacar sus políticas y entender que la organización de los trabajadores es algo que los liberales siempre han defendido. Adam Smith dice en La riqueza de las naciones que por supuesto los trabajadores tienen todo el derecho del mundo de asociarse, y dice de hecho, oye, si los empresarios se asocian, ¿por qué no lo van a hacer los trabajadores para defender sus intereses? O sea, tenemos que apoyar la legitimidad de los sindicatos y al mismo tiempo criticar sus mensajes, que por desgracia suelen ser muy intervencionistas y muy antiliberales. Clarísimo. Le hago una pregunta que le hacemos a todos los invitados que pasan por este podcast para terminar. Si tuviera que recomendarle un libro a un joven que intenta comprender mejor el funcionamiento de la economía, ¿cuál sería y por qué? Pues la pregunta es evidente. El libro de Hazlitt. es un libro extraordinario. Déjame que te cuente que el libro de Hazlitt descansa sobre la obra de un economista francés que se llamó Bastiat, un economista vasco-francés, nacido en Bayona, Federico Bastiat, que escribió en torno a mediados del siglo XIX. Y la obra de Bastiat y su espíritu, era un gran divulgador, un gran propagandista de la libertad,
Hassid lo capta perfectamente, y de hecho las primeras páginas de este niño que rompe la vidriera de una tienda, ¿no? Y al parecer es un benefactor público. Sí. Pues esa es una idea que tomó Hassid de Bastiat. O sea que siempre hay que recomendar un libro. Desde luego yo sigo recomendando el libro de Hassid, que es estupendo. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias por su tiempo. Fue un placer conversar con usted. Pues nada, un abrazo desde España para todos. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Les agradezco por haberme acompañado una vez más. Los espero la próxima semana y recuerden, hoy es ya el mañana que nos aconsejaba despreciar el mal economista de ayer. Hasta pronto. Esto fue El Buen Economista con Yashi Morales. Si te gustó, no te olvides de suscribirte para enterarte de nuevos episodios. Hasta la próxima. Un podcast